Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en estos seminarios online que estamos organizando a la doctora Belén Padilla. La doctora Belén Padilla es infectóloga del Hospital Gregorio Marañón y es la vicepresidenta del Colegio de Médicos. Y además es una de las voces con más reputación para hablar del COVID-19 en España. Según nuestro amigo común Celso Arango, la que más. Muchas Bueno, gracias, eso doctora, es por el estar cariño, hoy aquí con eso es el nosotros. cariño que nos tenemos Celso y yo porque somos buenos compañeros y buenos amigos. Muchas gracias, Álvaro, por contar conmigo. Intentaré contestar a las preguntas que me hagáis. Lo que sepa lo diré, lo que no sepa también diré que no sé y estoy aquí para intentar ayudar. Pues muchísimas gracias. Hoy lo que vamos a hacer es intentar tener una visión un poco más clara de lo que es el COVID-19 en términos generales y luego intentaremos pues trasladarte alguna de las preguntas que pueden tener las personas y las familias que tengan un hijo con discapacidad intelectual. Estupendo. Entonces, antes de empezar, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es un menor de edad con discapacidad intelectual. Un menor de edad con discapacidad intelectual, para que nos entendamos todos, pues suelen tener problemas tanto del ámbito social, que les hace que pues, el aislamiento y toda esta situación pues, muy complicado porque no lo entienden, incluso en algunos casos, en función de la gravedad, pues puede estar llevando a problemas conductuales y eso pues, hace que en la familia sea muy complicado pasar este aislamiento incluso más que en una familia normal. Por eso el gobierno pues, autorizó los paseos terapéuticos y por eso se habla de que quizás la desescalada sea un poco más rápida en ellos. También es cierto que hay algunas voces reputadas que no están muy a favor y otras sí. Y luego además tienen problemas del ámbito médico, muchos de ellos, porque la discapacidad intelectual les puede venir por una enfermedad rara, por una epilepsia, bueno, por problemas de todo tipo. Y eso les puede convertir en personas de riesgo de cara al COVID-19, pero también es cierto que como son menores de edad, hay otros profesionales que dicen que prima más el ser menor de edad que la enfermedad en sí. Bueno, todas esas cosas queremos hoy intentar tener un poco de luz, pero vamos a empezar primero con preguntas generales sobre el COVID-19 Estupendo. para saber dónde estamos, ¿no? Fenomenal. El COVID-19 exactamente qué es, porque la gente decía al principio que si era un resfriado, una gripe, y ahora últimamente oigo a los médicos que el otro día me decía un médico también muy importante que él creía que era más una enfermedad infecciosa que una enfermedad pulmonar. ¿Realmente a qué nos estamos enfrentando? Bueno, lo primero yo creo que es importante diferenciar lo que es el coronavirus de la COVID-19. Es decir, el coronavirus es el agente causal de la enfermedad que se llama COVID-19. Para que nos entendamos, es como si decimos, vamos a poner un ejemplo, iba a decir la gripe, pero no, porque no me gusta ya equipararlo con la gripe. El Mycobacterium tuberculosis es el causante de la enfermedad tuberculosis, de la tuberculosis. Pues esto es igual. El coronavirus, cuyo nombre científico es el SARS-CoV-2, es el causante de la enfermedad que se llama, en femenino, porque es una enfermedad, la COVID-19, que significa Coronavirus Infectious Diseases, 19 porque se produjo a finales del 2019. Es una enfermedad, desde mi punto de vista y desde muchos puntos de vista, infecciosa. Es como la tuberculosis. ¿La tuberculosis es una enfermedad infecciosa o es una enfermedad pulmonar? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa con un punto de ataque, un punto en donde la tuberculosis llega muy bien, que es en el pulmón. Pues en el coronavirus o en la COVID, lo mismo, es una enfermedad infecciosa que puede afectar a muchos órganos, pero que el principal órgano diana, si lo queremos llamar así, como si esto fuese
una diana donde tiramos dardos. El principal órgano diana es el pulmón, porque es donde las personas se infectan con mayor frecuencia y con mayor gravedad, sobre todo, con mayor gravedad. Fenomenal. Y el problema fundamental de este virus es la rapidez con que se propaga. Sí, o sea, yo creo que, bueno, a todos nos ha pillado un poco de nuevas, por decirlo de alguna manera. Todos nos hemos engañado y yo soy una de las personas que siempre digo que yo me dejé engañar. Yo siempre comparé el coronavirus con la gripe y por lo que se publicaba desde China decíamos, bueno, pues esto parece que es una gripe con muy poca mortalidad, no tenemos por qué asustarnos tanto, tenemos que tomar las medidas preventivas que hacemos para la gripe sin vacuna, eso sí, pero esto es totalmente diferente a la gripe. Por eso he empezado diciendo que no quiero compararlo con la gripe, aunque sea un virus respiratorio, pero no quiero compararlo con la gripe. ¿Cuál es el problema de este coronavirus? Como sabéis, ha habido otros, hay coronavirus circulantes todos los inviernos, que sobre todo los tienen los niños y que producen resfriados y que no producen ninguna patología grave y que ni tan siquiera los diagnosticamos. Ha habido 3 coronavirus epidémicos o incluso pandémicos, que fue el SARS, que fue el primero, el SARS-CoV-1 se llama ahora, el MERS, que está muy restringido a la península arábiga, y el SARS-CoV-2, ¿vale? ¿Qué problema tienen estos coronavirus? Que ninguno estamos inmunizados. Entonces, si no estamos inmunizados, la tasa de ataque que tienen es elevadísima. O sea, se calculaba que aproximadamente un paciente podía contagiar, por decirlo claramente, a 3 personas. Esas 3 personas, a su vez, cada uno contagiaba a otras 3, con lo cual se iba multiplicando, hasta que hemos llegado a tener la población muy infectada y con patología grave, que es la patología pulmonar, que es lo que ha colapsado los hospitales. Sabemos que el periodo de incubación puede ser hasta 14 o 21 días, pero en los asintomáticos, ¿es así o puede llegar a ser más tiempo? Por ejemplo, a mí me ha sorprendido con los futbolistas, que sigo bastante el fútbol, que ahora, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, después de estar 2 meses supuestamente aislados, resulta que hay jugadores que son asintomáticos y siguen siendo asintomáticos después de 2 meses. ¿Asintomáticos te refieres a que no tienen síntomas pero sí que han pasado el virus? No, que tienen el virus actualmente. Hay un jugador que lo han aislado porque tiene el virus y bueno, y supuestamente si ha hecho todas las medidas como Dios manda, pues lleva 2 meses aislado, ¿no? O sea, lo cual Sí. llama la atención. Bueno, yo creo que esto es complicado, Álvaro, esto es complicado de explicar. Efectivamente, se calcula que el periodo de incubación son 2 semanas de media. Ahí puede ser menos, puede ser algo más, pero vamos a decir que la normalidad es que sean alrededor de 2 semanas. Hay personas que pueden estar excretando hablamos de incubación primero. Vamos a quedarnos en 2 semanas. Es cierto que hay personas asintomáticas, es decir, que tienen la infección por este virus, no la enfermedad, porque no tienen patología, no tienen ningún síntoma, son asintomáticos y pueden transmitir la infección. Eso es cierto, pero cada vez están saliendo más artículos y en España que ya se están haciendo los famosos test, que es una palabra que odio, se están haciendo las pruebas diagnósticas para diagnosticar o enfermedad o si has estado en contacto con la enfermedad, y las personas asintomáticas no son tan elevadas como parecía que pudiese ser en un principio. Sí que existen personas que tienen o muy poquitos síntomas o son asintomáticas y efectivamente son capaces de transmitir la infección, pero son muy pocas, muy pequeño porcentaje. No sé si en algún momento vamos a hablar
de las pruebas diagnósticas del coronavirus? Sí, sí, Vale, pues también. entonces lo explicamos después para que entendáis qué es lo que significa una PCR positiva, que es la prueba que diagnostica la enfermedad. Vale, ¿qué ocurre con el paciente una vez que se ha curado? He leído que podría seguir siendo un foco de infección a pesar de haber estado curado y que muchos de ellos no generan anticuerpos y por lo tanto no les protege y pueden volver a recaer. ¿Es así? Teóricamente, los pacientes más graves sí que pueden estar transmitiendo la infección. Se dice que incluso que durante un periodo de 30 días. ¿Esos pacientes quiénes son? Sobre todo los pacientes que están en cuidados intensivos o pacientes con sus defensas bajas, los que llamamos inmunosuprimidos, que sí que pueden excretar, lo que nosotros llamamos excretar, seguir transmitiendo la enfermedad. Es muy raro que un paciente con unas defensas normales que ha pasado la enfermedad pueda seguir transmitiendo la enfermedad. Es excepcional. ¿Se hacen respuesta a esa infección? En general, sí. Luego hablaremos en el diagnóstico de cómo se detecta. Se calcula, ha salido, ayer leí un artículo, porque esto estamos todos los días leyendo. Ayer ha salido un artículo en donde se calcula que menos del 5% de las personas que han tenido la infección o la enfermedad no tienen o no se detecta respuesta inmunitaria. O sea que es un porcentaje muy pequeño. La mayoría de las personas que pasan la enfermedad tienen respuesta inmunitaria. No sabemos para qué sirve eso, que eso ya lo hablaremos después. Vale. De cara al verano, ¿es cierto que baja la virulencia del virus y que podemos estar más tranquilos o no se sabe? No lo sabemos, porque yo siempre que hablo del coronavirus digo, daros cuenta que llevamos 4 meses conociéndole, o sea, no conocemos nada de él. Pero si se comporta como el resto de los virus respiratorios, todos los virus respiratorios en verano no tenemos. En verano no hay gripe, en verano no hay resfriados. Se supone, y hay algún estudio que ha salido tímidamente diciendo que parece que con el calor, con las altas temperaturas, el coronavirus no sobrevive. Eso no significa que desaparezca para siempre, porque muchos de nosotros pensamos que el coronavirus ha venido a quedarse con nosotros. Igual que se queda la gripe todos los años, probablemente en el invierno podamos volver a tener infección por coronavirus como lo estamos teniendo actualmente. Pero probablemente en verano esto baje. Es una de las, bueno, de las hipótesis que se dicen de por qué en Andalucía y en las islas hay menos casos que en el resto de España. Pero es una hipótesis, porque en Murcia también hace calorcito y en Murcia han tenido una tasa de infección muy elevada. Pero bueno. O sea, que eso de que como hay algún médico que dice que a lo mejor esto a los 4 meses puede desaparecer el COVID, como han desaparecido otros coronavirus, no se sabe bien por qué, eso es ciencia ficción, ¿no? Eso, más que ciencia ficción, es que no lo sabemos. Yo últimamente digo que vivimos en el mundo de las opiniones con el coronavirus, porque no tenemos buenos estudios que demuestren nada. Los tendremos, pero hasta ahora es todo el día a día. Entonces, yo puedo dar mi opinión de que creo que si se comporta como el resto de los virus respiratorios, desaparecerá en verano, pero con muchas posibilidades permanecerá con nosotros. Y hay otros médicos que dicen que no. Cuando llegue el otoño, pues unos diremos, anda, pues mira, tenía yo razón o no. Pero vamos, no lo sabemos. O sea, la respuesta real es que no sabemos qué va a pasar ni en verano ni el otoño e invierno que viene. Pero estaremos mejor preparados en otoño e invierno para que no vuelva a pasar lo mismo y nos Eso tengamos que volver a... espero que hayamos aprendido. Eso es lo que espero, que hayamos aprendido. Que hayamos aprendido la lección, sí. Vamos a ver. Sí, ha sido muy dura, ¿eh? O lo Y, dice una persona que ha tenido coronavirus. y ya estás recuperada. Y Sí, ya... sí, hace tiempo. Estuve 3 semanitas en casa
pero ya estoy recuperada. Gracias a Dios no tuve que ingresar. Y lo que dicen ahora que incluso se puede contagiar por el aire, ¿eso es cierto o no? ¿O no se sabe? Claro, hasta ahora lo que sabemos es que el coronavirus se transmite fundamentalmente por lo que nosotros llamamos gotitas, es decir, no por la respiración, lo que hemos hablado antes de la tuberculosis. La tuberculosis se transmite por gotitas muy pequeñas, y es mucho más transmisible. La gripe se transmite por gotitas grandes, es decir, gotitas que no llegan más allá de 1 metro o 1,5 metros. Por eso decimos lo de la distancia, mantener la distancia de 1 metro o 1,5 metros. Y sobre todo se transmite, no sobre todo, pero es muy importante las superficies. Por eso decimos tanto lo de higiene de manos, lávate las manos, limpia bien todas las superficies, limpia el cuarto de baño con lejía. Por eso estamos diciendo tanto lo de las superficies, porque sí que se ha demostrado que puede permanecer en superficies como otros virus. Esto no es nada del coronavirus, con la gripe también nos pasa lo mismo. Se transmite por gotitas pequeñas o por aerosoles, para que nos entendamos. No se ha demostrado, pero es cierto que la transmisibilidad está siendo tan importante que a veces nos hace dudar, pero no se ha demostrado. Sí que ha habido algún artículo hace un mes que decía que podía permanecer en el ambiente, es decir, suspendido en gotitas muy pequeñitas, porque las gotitas gordas, cuando estornudamos, por ejemplo, hay gotitas gordas que caen al suelo por su propio peso y por el tamaño. Y hay otras que pueden permanecer en el ambiente. Bueno, pues hubo un artículo que decía que permanecía en el ambiente, pero la mayoría de los artículos dicen que se transmite por gotitas gordas y, sobre todo, por superficies. Vamos a los test. Hay mucha polémica con que hay que hacer test a todo el mundo, pero ¿realmente sirven? ¿No sirven? Porque, no sé, yo el otro día pues, con una sobrina que ha tenido un hijo, pues le dijeron que tenía coronavirus y luego resulta que se habían equivocado y no tenía coronavirus. Y no es el primer caso que conozco. Y luego dentro de los test pues hay unos que te dicen que si lo has pasado, otros que si lo tienes, otros... Y la gente además, muchos no saben ni interpretar los resultados, ¿no? Entonces, si nos puedes dar un poco de luz al respecto, sería estupendo. Os doy toda la luz que pueda dar con lo que sabemos hasta ahora. Si queréis, precisamente ayer hemos publicado en el Colegio de Médicos un informe súper sencillo de cuáles son las pruebas diagnósticas del coronavirus, basándonos sobre todo en la Sociedad Española de Infecciosas y Microbiología Clínica, que es a la que yo pertenezco como infectóloga, es a la que yo pertenezco. Hay que diferenciar 2 tipos de test o de pruebas diagnósticas. Una que diagnostica si estás infectado o no, es decir, si tienes síntomas. Ya os he dicho que muy poquita gente puede no tener síntomas y estar infectado, pero vamos, el 95% de las personas tienen síntomas mínimos, graves, de muchísimas formas. Para eso hay que hacer una PCR, que es la amplificación del material genético del virus. El virus es un virus RNA, su material genético es RNA, y para poder infectar las células humanas, que somos DNA, necesita una enzima que es una transcriptasa inversa. Para detectar si estás enfermo, es decir, si tienes fiebre, tienes tos, tienes dolor muscular, dices, uy, pues igual puedo tener un coronavirus, hay que hacer una PCR. Esa PCR suele ser positiva en los 2 primeros días de la infección. En el segundo día de la infección, bien es cierto que dependiendo de la sintomatología que tengas. Personas que tienen muy poquita sintomatología, probablemente es que tengan menos cantidad de carga viral, por decirlo de alguna manera, y se puede tardar un poquito más de tiempo en detectar. Pero para diagnosticar la enfermedad, la prueba diagnóstica es la PCR.
¿vale? No hay que darle más vueltas a la burra ni buscar más PCR, ¿vale? Otra cosa que se podría hacer es cultivo del virus, pero eso es muy lento y además tiene muchas implicaciones en cuanto a la seguridad de las personas que trabajan con el coronavirus. Luego, para diagnóstico real, la PCR. Luego están los famosos test, ¿no? Lo que dijo la OMS, test para todo el mundo se lo tiene que hacer. Empezaron sacando unos test que se llaman los test rápidos, que es como la prueba de embarazo. Tiene la misma sistemática, que es haciendo una puncioncita en el pulpejo del dedo. Se ha visto que esos test rápidos, que es una inmunocromatografía, no tienen muy buena sensibilidad ni especificidad, ¿vale? Es mejor no utilizarlos. Lo digo porque también se han empezado a vender en las farmacias. Creo que ya el Colegio de Farmacéuticos español ha prohibido que se tengan en las farmacias, porque si no, no sabríamos la población que está infectada o no, y no son buenos test. Lo que hay que hacer es una determinación de anticuerpos IgG, que son los anticuerpos que todos desarrollamos ante una infección. Lo voy a explicar. Cuando tú tienes un sarampión, ya no hay tanto sarampión como, bueno, de vez en cuando con esto de las no vacunas sí que aparecen cosas de estas, pero cuando tú tienes un sarampión, desarrollas anticuerpos IgG frente al sarampión. Cuando tienes unas paperas, desarrollas anticuerpos frente a esas paperas. Es decir, son anticuerpos que nuestro microorganismo produce frente a una infección. Eso se determina mediante una punción de sangre, se extrae la sangre, como cuando nos hacen un análisis, se analiza el suero de esa sangre y se determina si tenemos IgG o no la tenemos. Lo que os he dicho antes, y eso se hace en laboratorios de microbiología, la mayoría de la gente cuando ha pasado una infección tiene anticuerpos. Cuando la infección es más grave, la detección de anticuerpos es mucho más elevada, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor mucho más precoz. Esos anticuerpos suelen aparecer a los 10, 14 días de haber pasado la infección. Luego, si tú crees que estás infectado y te quieres hacer los anticuerpos, te va a salir negativo y te vas a quedar sin saber si has hecho anticuerpos o no. ¿Vale? Lo digo porque también hay gente que nada más pasa una infección, se hace la IgG y sale negativa. Dices, es que te tienes que esperar porque el sistema inmunitario tiene que responder. ¿Por qué hay algunas personas que no desarrollan anticuerpos? Pues a lo mejor porque la técnica que utilizamos no es capaz de medirlos, porque tenga muy poquito nivel de anticuerpos, ¿vale? Por eso, esta es la explicación actual que tenemos, ¿vale? Entonces, quedados con eso. Si te quieres diagnosticar de una infección, PCR. Si quieres saber si has pasado la infección, anticuerpos tipo IgG. Pero bueno, por lo que le he entendido antes, si no has tenido síntomas, eso, el sueño que tenemos todos de te he pasado el coronavirus y no me he dado cuenta, eso hay muy pocas probabilidades de que sea así, ¿no? Eso es. Yo creo que a la población general no tiene que estar obsesionada por hacerse la IgG, porque a lo que sabemos hasta ahora, y creemos que sí que son anticuerpos protectores, ¿vale? Lo que sabemos hasta ahora es que se desarrollan anticuerpos y que parece que sí que son anticuerpos protectores, porque también se ha hablado mucho sobre las reinfecciones, las reactivaciones del virus. Eso cada vez va perdiendo muchísima fuerza. Parece que no hay reinfecciones, porque si hubiese reinfecciones significaría que tú no haces anticuerpos y te puedes volver a infectar, o que estarían circulando diferentes cepas del virus, es decir, te ataca una, haces anticuerpos, pero luego te puede atacar otra, y parece que eso, vamos, no parece, eso no es así, eso ya se ha demostrado que no es así. ¿Qué es lo que pasa en algunos pacientes, que probablemente es lo que me ibas a preguntar? Que vuelven a ingresar en el hospital después de haberse ido
con algún tipo de sintomatología? Pues porque el coronavirus sí que estamos viendo que tiene como diferentes fases de enfermedad. Una primera fase en la que tú no tienes neumonía, bueno, que pasas lo que sí que conocemos como una gripe, y una segunda fase que puede aparecer a la semana o a los 9 días en el que desarrollas una neumonía. Entonces parece que es más una evolución de la infección más que una reinfección o una reactivación de la infección. Es complicado, ¿no? No, pero sí, más o menos Vale. yo creo que queda claro. Porque no hay más cepas, porque salen muchos No, artículos que si hay ahora más cepas y que se no, está mutando el virus. no. Es que los Todos los, periodistas, el otro día no sé en qué periódico ponía que el virus había mutado, que era más virulento, más no, contagioso y más agresivo. no. Es decir, todos los virus mutan porque son seres vivos. Si a ti te mojan, por decirlo de alguna manera, te pones un chubasquero, ¿no? Si hace calor, te quitas ropa. Los virus son organismos vivos, no digo seres vivos, sino organismos vivos. Y ellos se defienden, lógicamente, y se adaptan a las condiciones que hay. Pero esas mutaciones no afectan para nada ni a la virulencia ni a la capacidad de respuesta que tengamos nosotros. Es decir, es la misma cepa que cambia un poquito, pero que no afecta para nada a la infección, a cómo se manifiesta. Y esa protección que generamos una vez que pasamos la COVID-19, ¿cuánto dura? Eso no lo sabemos. Si dura un año para toda la vida o... Lo que sabemos de los otros dos malos, no de los buenos que tenemos todos los años, sino de los otros dos malos, del SARS-CoV-1 y del MERS, los anticuerpos que generan duran entre 1 y 3 años. Ojalá los del SARS-CoV-2 también duren años, ¿no? Porque eso significaría que las personas que hemos pasado infección nos hemos quedado inmunizadas, ¿no? Y estaríamos libres de tener la infección en otoño, si es que vuelve, o para el año que viene. Porque ¿qué porcentaje de la población se calcula? El otro día leía que solo un 10 o un Sí, 15%. eso es lo que se calcula. Es decir, hay gente que no entiende por qué hemos hecho el confinamiento, ¿no? No sé si os acordáis, Boris Johnson en Inglaterra dijo, venga, hay que infectarse porque así todos tendremos anticuerpos y cuantos más anticuerpos tengamos todos, mejor, ¿no? Y en Brasil están haciendo eso también, ¿no? Es una locura, es una locura. ¿Por qué se está haciendo lo del confinamiento o por qué se ha hecho lo del confinamiento? Porque el sistema sanitario no puede soportar lo que ha soportado, que ha sido muy duro, lo que hemos vivido en los hospitales y lo que se ha visto en los centros de salud. En este caso ha sido en los hospitales. Ahora les tocará a los centros de salud el mayor trabajo, si todo sigue bien. Ha sido muy duro, porque es una enfermedad, como os decía, que puede afectar a los pulmones. Es como su órgano diana. Cuando una persona tiene una neumonía y no respira bien, necesita estar en un hospital con oxígeno y algunos de ellos, como sabéis, intubados, conectados a un ventilador. La capacidad de las UBIs las hemos tenido que triplicar, o sea, se han hecho UBIs en donde sería impensable en otro momento. Se han usado quirófanos, se han usado espacios donde se ha podido poner y mandar oxígeno a esos espacios para atender a los ventiladores. Entonces, ese ha sido el problema. Teníamos que frenar la capacidad tan salvaje que tenía de transmisibilidad. Eso que os dije de 1 infectaba a 3, eso es lo que había que frenar y se calcula que cuando 1 infecta a 1 a menos de 1 es cuando hay que empezar a bajar el confinamiento, que es lo que se ha hecho, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener ahora? Los que hayamos estado, bueno, yo ya he pasado la enfermedad, digo los que hayamos estado confinados, porque yo he estado confinada, excepto cuando iba al hospital. Las personas que han estado confinadas y que no han tenido relación con el coronavirus, lógicamente no deben de tener anticuerpos, no han pasado la infección. ¿Qué es lo que tienen que seguir haciendo? Las medidas preventivas para no infectarse. Eso es lo que tienen que seguir haciendo. Las que hemos pasado la infección,
¿Qué tenemos que seguir haciendo? Las mismas medidas preventivas, puesto que hasta ahora no sabemos qué tipo de protección, o sea, durante cuánto tiempo podemos estar protegidos. ¿Vale? Lo digo porque lo del confinamiento hay mucha gente que dice, ¿para qué nos hemos confinado? ¿Para estar ahora solamente un 10% de la población con anticuerpos? No, nos hemos confinado porque si no habría muerto muchísima más gente de la que ha muerto, que ya ha muerto bastante, que es todo muy triste, es una enfermedad muy cruel, a mí me parece una enfermedad muy cruel. Pero en términos futbolísticos, ¿cómo definirías en qué minuto y qué resultado llevamos con el COVID, con la COVID-19 y lo venceremos? ¿Venceremos el partido? Yo creo que sí, si hacemos las cosas bien. O sea, si seguimos haciendo las cosas igual de responsablemente, vamos, a mí me dicen en enero que los españoles íbamos a estar 40 días metidos en casa y no me lo creo, os lo digo de verdad, ¿no? Porque somos, pues somos como somos, ¿no? Somos latinos y es muy difícil que aceptemos las normas y que cambiemos nuestro tipo de vida. Si seguimos haciendo las cosas bien, es decir, ahora que viene el desconfinamiento, el desaislamiento, no todas estas nuevas palabras que salen, o la nueva normalidad, que es algo que yo odio, porque yo lo que quiero es volver a una normalidad, no a una nueva normalidad, ¿no? Si seguimos haciendo las cosas bien, tenemos que vencer el partido. Nos va a costar, ¿eh? O sea, esto no es meto un penalti, no soy nada futbolera ni futbolística, pero esto no es meto un penalti y ala, y ya está, ¿no? Cuando llegáis a la prórroga y a los penaltis. Yo creo que esto nos va a costar cambiar ciertos hábitos de vida, ser responsable con nosotros y con el resto, fundamentalmente, y si hacemos las cosas bien, indudablemente y sin prisa. Yo creo que no hay que tener prisa, tenemos que vencer el partido, indudablemente. En China lo han hecho, en Singapur lo han hecho, en Corea lo han hecho, luego lo tenemos que hacer nosotros. Pero, ¿y llegará una cura, o sea, un tratamiento eficaz o una vacuna, ¿no? Porque al final, Yo creo, si creen que va a haber dos rebotes, ¿no? Decían, pues si no hay una vacuna o no hay claro, un o sea, tratamiento, es complicado, ¿no? claro, o sea, hasta ahora los tratamientos que estamos usando, vamos a llamarlos que son todos experimentales porque lo estamos usando, son fármacos que conocemos de otras enfermedades y que hemos usado para otras enfermedades, pero son experimentales porque lo estamos usando por primera vez en esta enfermedad, que es a la que nos estamos enfrentando. Si hay rebrotes tempranos, quiero decir, dentro de un mes, dentro de 2 semanas, ¿no? Por eso las fases del desconfinamiento tienen que ir como de 2 semanas en 2 semanas, porque tenemos que ver si al hacer una fase, las 2 semanas de incubación que tenemos, eso da aumento de la incidencia de casos, ¿no? Si tenemos rebrotes tempranos, hemos aprendido que hay determinados fármacos que funcionan bien en la primera fase de la enfermedad. La primera fase, la fase antiviral o la fase viral, ahí es donde tenemos que tratar a los pacientes y sabemos que hay fármacos que cuando se desarrolla una respuesta inflamatoria brutal a nivel pulmonar, que es lo que hace que los pacientes estén graves, sabemos que tenemos fármacos que pueden frenarla. O sea, estamos todavía aprendiendo mucho de esta enfermedad. Luego yo creo que hemos aprendido determinadas estrategias. Si no tenemos la locura que hemos tenido, que ha sido trabajar contrarreloj continuamente, vamos teniendo determinadas cosas algo claras. Otra cosa es que venga el invierno y vuelva a haber otra infección por coronavirus. Ahí tendríamos que tener una vacuna, pero las vacunas tienen su tiempo de producción y de desarrollo, que ojalá, bueno, ahora la verdad es que la ciencia avanza, que es una barbaridad, como se decía, ¿no? Y es cierto que ahora tener una vacuna es mucho más rápido que lo que era antiguamente, ¿no? Y son vacunas más seguras. Claro, queremos tener no una vacuna
y ya está. Queremos tener una vacuna segura, que no haga daño, que esté bien experimentada, que tenga buenos ensayos clínicos detrás. Entonces, eso tardará un tiempo, con lo cual, rebrotes tempranos, tenemos fármacos para intentar combatir la infección. Hemos aprendido algo de cómo combatir la infección, aunque no en todos los casos podemos hacerlo. Oleadas posteriores o dentro de unos meses o en el invierno, que no sabemos, a lo mejor ojalá me equivoque y no vuelva más, tenemos que tener una vacuna. O sea, que lo de ir a los bares y a las discotecas habrá que dejarlos para mejores momentos, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a centrar un poco el tiro en los menores con discapacidad intelectual, ¿no? Que son las personas que desde la Fundación intentamos Se dejan ayudarles. como población de riesgo, llamémoslo así, ¿no? Exacto. Entonces, aquí la principal problemática o la primera problemática es, al ser menores están protegidos y entonces no debemos de preocuparnos, o al ser menores con discapacidad y tener muchas patologías médicas, pues sí que son población de riesgo. Ya sé que es complicado porque habrá que ver cada caso, pero en términos generales. Sí, es complicado, pero vamos a decir que los virus en general afectan de mucha menor forma a la población infantil, o sea, afectan, quiero decir, sintomáticamente, no que no se infecten, sino que no tienen síntomas. O sea, lo que decíamos antes de los asintomáticos, pues es mucho más frecuente asintomáticos en niños y en gente joven que en gente mayor, ¿vale? Luego, por ser niños, no les consideraríamos población de riesgo. Es cierto que hay niños que se han infectado, es cierto que hay niños que han pasado por la UBI, pero es cierto que son infecciones muy leves. Y yo he visto a algunos de los niños ingresados en el Gregorio Marañón y lo que han pasado por la UBI, os puedo asegurar que han sido 2 días de UBI, no como los adultos, que todavía tenemos las UBIs llenas de pacientes que no les podemos quitar la respiración o la ventilación, la respiración asistida. Luego, por ser niños, no deberían de ser o considerarlos población de riesgo, ¿vale? Pueden infectarse y a lo mejor pasan una infección desapercibida o asintomática. Pero es cierto que los niños que vosotros tenéis, que vosotros atendéis, sí que tienen lo que llamamos, y quiero que se me entienda bien, prácticas de riesgo, porque no son niños que puedan entender al 100% y que puedan realizar al 100%, también como otros, una higiene de manos, hábitos higiénicos que tú puedas controlarlo. El que se pongan las mascarillas, pues seguro, estoy Inviable. convencida, eso es, ¿no? De que es mucho más complicado que en un niño que no tiene una discapacidad, que hasta una mascarilla le puede parecer que es un juguete y que se lo puede pasar bien con una mascarilla. Entonces, por ese terreno, yo sí que consideraría que son población de riesgo por sus conductas o por sus hábitos, por decirlo de alguna manera, no porque sean niños. Otra cosa es que tengan una discapacidad intelectual y tengan una enfermedad respiratoria. Entonces, si tienen una enfermedad respiratoria, lógicamente sí que tienen más riesgo que si no la tienen. No sé si lo he explicado bien, Álvaro. O sea, Sí, yo creo que perfectamente. Aquí ha habido mucha polémica al principio con los paseos terapéuticos, ¿no? Porque había muchos padres pues, que decían claro, que tener al chaval en casa, pues que eso le provocaba unas series de conductas, que además si lo tienes pues hoy en un piso pequeño, con más hermanos, pues bueno, eso es. que es muy complicado. Pero luego había médicos que decían que ellos no recomendaban el paseo terapéutico precisamente porque como no tienen esas medidas de higiene y es más complicado el controlarlos,
pues que podía ser una conducta de riesgo que le podía llevar a hospitalizar, y que das la situación de los hospitales y que estos niños no pueden estar solo en los hospitales, pues que no lo recomendaban. ¿Tú Ya. realmente lo ves como una situación de riesgo el pasear Pues o... fíjate, yo creo que ahí sí que juega un papel muy importante el cuidador, sea madre, padre, el tío o la persona que esté cuidando a esos niños, ¿no? Eh, Porque yo creo que no todos los niños con discapacidad, desde luego, tienen mucha más posibilidad de desestabilizarse que un niño que no tenga una discapacidad. A un niño sin discapacidad lo puedes entretener de muchas maneras, y eso que ha sido muy complicado tener a los niños en casa porque no haces ejercicio, ganan peso, por muchísimos motivos, ¿no? Y porque salir a la calle es muy bueno, y más ahora que tenemos el ambiente tan limpio que da gusto salir a Sí. la calle y ver el ambiente tan limpio, ¿no? Yo creo que eso dependerá mucho de quien esté cuidando a ese niño. Es decir, habrá niños con no por ser una discapacidad hay que sacarlos obligatoriamente a la calle o hay que meterlos obligatoriamente en casa. Yo sí que creo que en esos casos se debería de tener un poco más de mano ancha, por decirlo de alguna manera. Sí, tener un permiso, tenerlo identificado, si se sale a la calle, en esos casos no compartir con otros niños. Estoy diciendo cosas que son muy difíciles de hacer, que yo entiendo que todo es muy difícil de hacer, pero yo no vería tan mal cuando hemos estado confinados, porque como ahora ya salen todos los niños, ¿no? Yo no vería tan mal, o yo no vi tan mal cuando eso se solicitó, porque lo estuve hablando con Celso, si eso nos parecía bien o mal, hablando entre nosotros. Yo creo que eso es algo conveniente, porque si no, los problemas para la discapacidad pueden ser mucho mayores. Sí. ¿Sabes? O sea, lo que pueden sufrir posteriormente pueden ser mucho mayores. Entonces, sacar a un niño a la calle, aunque nada más sea media hora, con muchísimo cuidado y bien vigilado, ¿no? Todas estas cosas que hacéis siempre, estoy convencidísima de que lo hacéis, yo no lo veo tan mal, pero es cierto que aquí hay opiniones para todo, ¿eh? Sí, y la reapertura de los colegios de educación especial, que se ha comentado que a lo mejor se hace antes que los colegios ordinarios, o el organizar campamentos, ¿eso podría ser complicado para este tipo de niños? Porque yo no me imagino, por muy buenos que sean los profesionales que lo son, ¿cómo van a poder gestionar Ya. pues el que no haya conductas inadecuadas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mi hijo, Alvarete, pues si ve que en el plato de al lado hay algunas patatas que le gustan y se ha terminado las suyas, las va a coger aunque estén a 2,5 metros de distancia, ¿no? Y el lavado de manos, pues hará el lavado de manos cuando el profesor le diga, pero claro, según se lave las manos, volverá a tocar el suelo, volverá a tocar la mascarilla, pues claro, no la va a llevar. Pero por otro lado es cierto que el tenerlo en casa sin poder tener Ya. las rutinas bien estructuradas, porque bueno, yo hablo de mi caso, pero entiendo que hay muchos más casos como el mío, y me gusta, pues hoy hablar, no me gusta hablar por otras personas, Ya. ¿no? Yo tengo 3 hijas que afortunadamente no tienen ningún problema, y al final, pues, el cómo gestionas eso. Pero te da miedo decir, oye, ¿le llevo al cole de educación especial cuando lo abran? Esto... Ya. Pues no lo sé, Álvaro. A mí me resulta muy difícil, ¿eh? O sea, por un lado entiendo que es bueno para ellos y también es bueno para vosotros, porque indudablemente esto nos agota a todos el confinamiento, eh, pero yo no sabría qué decir en este caso. O sea, tendrían que estar esos colegios también preparados y probablemente aumentando los educadores en esos colegios,
no como vigilantes, no me gusta decir la palabra vigilantes, pero sí como personas que puedan dar más soporte a esos niños. No lo sé, Álvaro, me resulta complicado, porque entiendo el beneficio de hacerlo, pero también entiendo la dificultad que se puede tener en esos colegios. Probablemente, si vemos que con las fases de desconfinamiento que tenemos o de desaislamiento, la tasa de infección, ¿no? Los nuevos casos de infección no aumentan mucho, significa que el virus no se está transmitiendo de una forma tan importante como lo hacía antes, y a lo mejor tenemos que empezar a dar pasos de esos. Pero no soy capaz, igual que he dicho antes, lo que sé lo contesto, lo que no sé no. No soy capaz de dar una respuesta muy acertada en esto. No me veo con suficiente solidez como para decirlo. No, no, quizás, bueno, habrá que hablar pues con los colegios que seguro que estarán Claro, pensando en maneras de poder llevar este claro, desconfinamiento claro, a término, porque la verdad es que hacen una labor estupenda. ¿Y claro. crees que quizás habría que a esta población, a lo mejor no tanto porque sea más o menos de riesgo, sino por sus conductas más complicadas de gestionar, quizás habría que hacerles algún tipo de test de los que hemos hablado más a menudo? O, oye, antes de ir al colegio, pues a estos niños sí que hay que hacerles unos test y repetirlos cada X tiempo Claro, para asegurarse que no haya un foco en un colegio, ¿no? claro. Miras, si hiciésemos la PCR no es una muestra que se obtenga de una forma muy agradable, por decirlo de alguna manera. No sé si sabéis cómo es meter una Mm. torundita por la nariz, pero hay que llegar a la orofaringe, es decir, la torundita entra y tiene que entrar hasta atrás. A mí que me la han hecho en varias ocasiones en mi enfermedad, es desagradable, la verdad es que es desagradable. Si hacemos una PCR hoy y el niño está sintomático y sale negativa, se la tenemos que volver a hacer dentro de 3 días, de 5 días, para ver si verdaderamente tiene la infección o no. O sea, lo de la PCR me Complicado. resulta complejo, me resulta complejo. Eh, no sé si como una primera medida, o sea, cuando vayan al colegio por primera vez, saber si tienen PCR positiva o negativa, podría ser. Pero también es cierto que luego esos niños van a estar con unos papás o con unos cuidadores que a su vez se han podido infectar en algún sitio y se pueden infectar fuera del colegio. ¿Me entiendes? Mm. A mí me parece que eso no nos aportaría nada más que molestias al niño. Otra cosa es que alguno de los niños tenga algún tipo de sintomatología. Entonces se hace y ya está, no como si fuese cualquier otra cosa. Hacer test diagnósticos de los de la IgG que hemos dicho para ver si han estado expuestos o no y quedarnos más tranquilos, entre comillas lo de más tranquilos, porque dices, hombre, si de los niños el 40% tienen IgG, oye, pues probablemente esos están más protegidos, pues habría que pensarlo. O sea, tenemos que ver cuando se haga el estudio poblacional que se está haciendo a nivel estatal, qué porcentaje de anticuerpos tienen, qué porcentaje de niños han desarrollado anticuerpos respecto a los adultos, porque a lo mejor nos llevamos la sorpresa que de ese 10% que hemos dicho de la población general, los adultos tienen un 7% y los niños han desarrollado un 20%. Claro. No lo sé. Entonces, a lo mejor con ese estudio podremos dar algún tipo de recomendación, pero desde luego yo no recomendaría hacer PCR a los niños, porque me entendéis lo que es Sí, sí. como si todo el día te dicen, venga, vamos a hacer un cultivo de orina para ver si tienes o infección y te lo tenemos que hacer dentro de 3 días y dentro de 6. O sea, yo la PCR no la recomendaría y la IgG, pues a lo mejor es algo que nos podemos plantear, ¿no? Claro, quizás estos niños
por sus conductas y porque además es muy complicado muchas veces saber lo que les pasa, porque pueden encontrarse mal y están un poco más sensibles y tú no sabes si es Tú no sabes si es que que está tienen un día enfermo. malo o que están enfermos. A lo Ya, mejor pues nos encontramos con una sorpresa agradable de que hay ya, un alto porcentaje, ¿no? que lo han pasado, ¿no? eso También es, sería lógico que tengan más posibilidades de haberlo pillado por todo, ¿no? claro. Eh, Luego aquí el miedo a salir a la calle, ¿no? Yo cada vez hay más artículos y la verdad me hace un poco de gracia, ¿no? Hay una película, ¿no? Copycat, donde la protagonista precisamente al final tiene fobia por otros motivos un poco más complicados, Eso sí, eso es. pero al final es lo mismo, ¿no? O sea, que a veces conozco a más gente que no quiere salir de casa, o sea, que le da miedo, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Cómo se les puede mandar un mensaje tranquilizador, de esperanza? O... Yo creo que se puede salir a la calle, indudablemente, y es bueno que salgamos a la calle, porque estar metidos en casa no es bueno para nada, eh, pero con precaución. Es decir, si se sale a la calle, intentar compartir el menor número de contacto, y lo digo con, vamos, con todas las dudas de este mundo, porque sé Mm. que los niños es muy difícil, ¿no? Decir que no me voy a jugar con el niño de al lado. Pero bueno, yo creo que sí que es bueno salir a la calle con las precauciones que hay que tomar y teniendo a los niños lo más vigilados posibles, pero hay que intentar salir a la calle cumpliendo las recomendaciones que nos dicen. Y las mascarillas, porque claro, los que somos de Las familia mascarillas, numerosa, las hay, mascarillas. se pueden Mascarilla utilizar quirúrgica, Álvaro. mascarillas de algodón, de estas hechas Mascarilla en casa, quirúrgica. volverlas a Sí. lavar, o, sea, Mas- o hay que utilizar, usarlas, tirarlas. A mí el otro día me mascarilla. dijeron en la farmacia que si utilizabas una FPP2 y luego la guardabas y la volvías a utilizar al cabo de 4 días, pues la podías volver a utilizar. O sea, ¿hay alguna manera de que sea esto un poco menos costoso, por así decirlo? Yo creo que hay que utilizar mascarillas quirúrgicas. La mascarilla quirúrgica, que es la que usamos los sanitarios en el hospital, es para no transmitir infección y tampoco la adquieres. ¿Qué es lo que se pretende? Que si alguien está con pocos síntomas o asintomático, si tú te pones una mascarilla quirúrgica, tú no transmites la infección. Esa es la más eficaz para evitar transmitir la infección. Mm. Y también llevas algo que si esto se transmite por gotas gordas, como hemos dicho, no te va a traspasar la mascarilla. ¿Vale? Las FFP2 pueden valer para ambas cosas, tanto para no transmitir la infección como para no adquirirla. Y las FFP3 o las que llevan la valvulita, unas que llevan la Mm. valvulita aquí, esas no son nada buenas para la población general. Esas no las tenemos que poner nosotros para no adquirir la infección y poder exhalar nuestra respiración hacia afuera. ¿Vale? Luego, si alguien está infectado, imagínate que esas que llevan la valvulita es lo peor, Mm. porque tú echas hacia afuera los virus. Luego, ¿qué mascarillas son las que tenemos que usar? Las mascarillas quirúrgicas que cuestan, ayer lo vi en el Corte Inglés, por cierto, que bajé a Sí. comprar y cuestan 0,76 o 0,96 y se pueden usar a lo largo de todo el día, ¿vale? Se dice que son 4 horas, o sea, cuando las usamos en el hospital son 4 horas, pero claro, nosotros estamos todo el día con la mascarilla puesta. Mm. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué se puede hacer? Tener una mascarilla quirúrgica y tener una bolsita con el nombre de cada uno, la guardas ahí y te puede servir para salir otra vez a la calle en el mismo día. ¿Vale? Es Mm. por dar algún mensaje. Yo las mascarillas higiénicas, que son las que se hacen en casa, todas estas cosas que nos hemos inventado, la verdad es que no valen para mucho. Si tú estás infectado, transmites la infección. Es así de claro. ¿Vale? O sea Luego, que mascarilla quirúrgica.
Y el reutilizar la mascarilla quirúrgica poniéndola en microondas ahora que sale o dejándola X días, ¿eso es verdad o...? Pues se están haciendo muchas cosas de esas, ¿eh? O sea que probablemente, ayer también lo leía, lo único que no lo he leído solamente el titular y vamos, en una revista, no en un mensaje de Twitter o en cosas así, que hay determinados sistemas para poder volver a utilizar una mascarilla quirúrgica. Me lo tengo que leer bien, pero seguro que hay algo que te puede valer. Claro, pero Vamos, quirúrgicas, ¿eh? al final depende de la familia. En mi caso somos 6, pues son Madre casi mía. 5 euros al día, ¿eh? Sí, Que sí, sí, sí. al final de mes son 150 euros. Es un dinero, sí, sí, es un dinero. Es un dinero. Y luego he visto, por ejemplo, el otro día, un doctor que es un muy buen amigo mío, que es el profesor Arcimanoglu, el otro día sacaba, que está dentro del comité de expertos de la Unión Europea de Médicos, pues comentaba que estaban habiendo mucha interacción, bueno, no sé si mucha, pero bueno, que estaba habiendo interacción entre los antivirales y los medicamentos antiepilépticos y que había que tener cuidado si tenías epilepsia, cuando te pusieran el tratamiento, pues ver. Y eso, bueno, para nuestro colectivo es muy importante y la verdad es que aquí no lo había oído. No sé si es así o si hay algunas otras interacciones que nos puedas comentar así un poco Sí, generales, ¿eh? No no, quiero entrar en sí, sí, no, profundidad. uno de los medicamentos, hay dos medicamentos fundamentales que estamos empleando para el tratamiento, hay más de dos, pero bueno, los que tenemos disponibles, por decirlo de alguna manera, sin tener que entrar en ensayos clínicos o pidiéndolo fuera del uso establecido o porque todavía no están comercializados, tenemos dos, que son la hidroxicloroquina, que se ha usado para la malaria, y el lopinavir, ritonavir o caletra, que es como se llama comercialmente, que es el que hemos usado durante muchos años para el VIH y que lo dejamos de usar porque vinieron otros fármacos con menos efectos secundarios y con menos interacciones, ¿eh? Entonces, el caletra tiene muchas interacciones, pero cada vez que nosotros ponemos caletra a uno de estos pacientes, la hidroxicloroquina tiene menos, ¿eh? Aunque, bueno, pues como todos los fármacos hay que mirarlo. Cada vez que ponemos caletra a uno de estos pacientes, hay una página web en donde se ven muy bien las interacciones que tiene el caletra, que tiene muchas, y con los antiepilépticos indudablemente tiene, es uno de los fármacos con los que tiene interacciones, pues tenemos que elegir o cambiar el antiepiléptico porque hay algunos que pueden no tenerlas o utilizar solamente un fármaco en lugar de dos para el tratamiento. ¿Y hay alguna manera de prevenir? O sea, ¿hay algún, pues no sé, esto que te tomes vitamina C o que te tomes algo para subir el sistema inmunitario? No, no, de cosas así, no. Sí que se están haciendo estudios sobre prevención con fármacos. O sea, si tú te tomas el personal sanitario, por ejemplo, que estamos muy expuestos porque estamos todo el día, ¿no? Es un día, otro día, otro día y durante muchas horas expuestos, tomar, por ejemplo, caletra como fármaco preexposición, ¿no? Porque tú te lo estás tomando durante todo el tiempo que está durando la epidemia y algún otro fármaco que se ha usado también para el VIH, que seguimos usando para el VIH, como es el tenofovir, que parece que también puede ser eficaz. Es decir, tomar fármacos para evitar infectarte o si te infectas, desarrollar una infección muy poco sintomática. Pero eso se está haciendo en ensayos clínicos y se está haciendo en hospitales, o sea que no podemos decir todavía nada. De vitamina C, de mogollón de cosas que se han dicho, no hay nada que prevenga nada. Nada, ¿no? Nada. Y bueno, y como somos así los españoles, ¿nos vamos a poder ir de vacaciones este año o complicado? Yo creo que nos vamos a poder ir de vacaciones en España. Yo creo que fuera de España va a ser un poco complicado,
¿no? Ojalá nos podamos ir de vacaciones este año. Y luego una cosa que no ha salido, Álvaro, y que el otro día lo comentaba con Celso en el hospital y lo hemos comentado en muchas ocasiones, sabéis que durante los ingresos que hemos tenido ahora no hemos dejado estar a familiares por aquello de no exponerse Claro. en exceso, ¿no? Y por no enfermar. Por eso digo que esta enfermedad es muy cruel porque los pacientes, los pobres, han estado solos con nosotros disfrazados de astronautas y la gente que ha fallecido, pues muchos han fallecido solos. Es muy cruel, es una enfermedad muy cruel, la verdad. El otro día comentábamos, bueno, pues con Celso y con más gente en el hospital, que probablemente si vuelve a haber un rebrote, y es un rebrote no tan salvaje como el que hemos tenido, hay determinados pacientes que a mí me parece que debieran de estar acompañados, ¿no? Porque hemos tenido pacientes mayores, que los pacientes mayores cuando ingresan pierden la noción del tiempo y de dónde están, no quieren comer, y me imagino que a vuestros niños les pasa algo similar, o sea, les sacas de su entorno y de sus caras conocidas y se desorientan y lo pasarán fatal. Sería inmanejable para el personal Manejar. médico Yo gestionarlos. creo que si estos niños vuestros en algún momento necesitasen ingresar por esta enfermedad, no digo por otras enfermedades que ya sabemos que no hay ningún problema para estar con ellos, hay que plantearse que deberían de estar acompañados, probablemente en una habitación individual, siempre que nos lo permita la situación. Por eso te digo que lo del confinamiento ha sido porque teníamos que frenar lo que hemos tenido que nuestro hospital había habitaciones de 3 camas, se redujeron a 2 por confort de los pacientes y las hemos tenido que volver a triplicar, hemos tenido que volver a meter una tercera cama porque si no era imposible atender a toda la población que ha habido que atender. Pero si esto volviese no de la forma que ha habido, yo creo que vuestros niños deberían de tener un tipo de ingreso no prohibiendo a los padres estar o a los cuidadores, sino haciéndolo, no estando 4 en la habitación, indudablemente, pero sí estando alguien con ellos, manteniendo unas medidas preventivas para que esa persona cuidadora no se infecte, lógicamente. Claro, ese es uno de los miedos que, bueno, que hemos tenido los Claro, padres. lo Yo sé, lo sé. pensaba, si mi hijo Alvarete se infecta, si no me dejan estar con él, no lo van a poder tratar. Por lo tanto, Sí, ¿lo van a tratar o como estamos en guerra, ¿no? Contra el virus, pues va a ser un daño colateral, ¿no? lo sé. Porque no me van a dejar estar con él y no van a poder poner a una persona 24 horas pues, gestionando que no se levante, gestionando que Claro, esté tranquilo, ¿no? claro. Entonces es una, pero bueno, Yo la creo, verdad no. yo creo que si esto, vamos, rebrotitos, seguro que probablemente haya, ¿no? Pero algo que podamos controlar, yo creo que eso es algo, hombre, los hospitales, por lo menos el nuestro, ¿no? Y teniendo a Celso y a todo el servicio de psiquiatría, que es fantástico, ¿no? Y que nos planteamos todas estas cosas en conjunto, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si no sería un desastre, la verdad, sería tremendo para vuestros niños. Bueno, nosotros con Celso, desde la Fundación, estamos haciendo las 2 primeras habitaciones para personas con discapacidad en el Gregorio Marañón. Uh -huh. Y vamos a ver si este verano nos podemos dar prisa y tenerlas para que por lo menos haya 2 habitaciones, ¿no? Adaptadas para este tipo Pues, de personas, ¿no? Y luego, bueno, esperemos que los próximos rebotes, si los hay, pues que no sean tan virulentos, ¿no? claro, Tan claro. virulentos y que Eso, se puedan gestionar. es A una mí me cosa. da mucha pena, pues eso, pues los amigos pues que tienen bares, que tienen restaurantes, los que trabajan en el mundo de turismo, ¿no? Sí, Pues que te dicen esto, ¿cuándo vamos a salir de aquí, no? Porque ya no es solo que te dejen abrir el restaurante, sino que la gente quiera ir al claro, restaurante, ¿no? claro.
y poder volverlo a llenar. Si estamos 2, 3 años sin que la gente pueda ir a un restaurante o solo puede ir un 30% y que no puedan venir turistas extranjeros, y pues eso al final va a hacer un Sí, daño a la economía y a las familias sí, que en algunos casos puede ser más virulento que el claro. propio virus, Yo, ¿no? Pero entiendo yo que, claro, que es muy entiendo que complicado la claro. gestión y por eso, bueno, ahí tiene que haber gente Y que... yo creo que ahora viene la época, Álvaro, la época post-COVID, que va a ser igual de dura que la época COVID. O sea, en la época COVID ha muerto mucha gente, indudablemente ha sido muy duro, y eso primaba por encima de todo, y yo creo que eso lo tenemos todo claro. Pero ahora viene el reconstruir el sistema sanitario, el retomar todo lo que se ha dejado de hacer. O sea, se ha Claro, dejado de hacer muchas cosas, porque hemos atendido a pacientes por teléfono, pero no se han hecho escáneres, ha habido quimioterapias, no se han suspendido todas las quimioterapias, pero ha habido quimioterapias que se han cambiado para que la gente no fuese al hospital. Es decir, ahora viene el retomar todo lo que no hemos hecho y viene la caída económica tan brutal que vamos a tener. Entonces, claro, es una balanza difícil. Indudablemente ahora prima la salud, porque si nos morimos, pues da igual cómo vaya la economía, nos claro, morimos y eso es efectivamente. inaceptable, pero tenemos que ir pasito a pasito. Hombre, yo espero que dentro de menos de un año, ojalá pasado el invierno que viene, ¿no? A ver cómo se comporta este virus en el invierno, volveremos a vernos en los bares, ¿no? De una forma más normal. Por eso yo siempre digo que a mí lo de la nueva normalidad no me gusta, porque es como que asumo que ya no voy a poder tener la normalidad que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, ojalá volvamos a la normalidad. Ojalá volvamos a la normalidad. Yo espero que sí, ¿no? Al final, la manera de aprender, ¿no? Y de prever un poco el futuro es siempre mirar a nuestros ancestros y ver Eso qué ha es. pasado, ¿no? Si hemos pasado una peste negra, hemos pasado la gripe española, mal Eso. llamada, Mal llamada, y, mal llamada. y tantas otras, y en otras épocas que no estábamos tan preparados como ahora, pues porque ahora no vamos a poder vencerlo, ¿no? Tardaremos un poquito más o un poquito menos, pero Yo seguro, estoy seguro que sí. convencida, yo estoy convencida. Lo único que es cierto que esto nos tiene que enseñar, o sea, tenemos que sacar lo bueno de esto, lo malo ya lo estamos sufriendo, tenemos que sacar lo bueno y esto puede volver a pasar y tenemos que estar preparados para cuando vuelva a pasar. O sea, yo creo, vamos, yo soy una firme defensora de la sanidad pública y yo creo que esto nos tiene que enseñar a que nuestros señores políticos, ¿no? De alguna manera blinden la sanidad pública y no se la tiren a la cabeza para sacar rédito electoral. Ojalá nos sirva para que mejoremos y mejoremos en nuestras actitudes, ¿eh? Porque yo digo, mira qué bien que esto nos está enseñando a que la higiene de manos es buena, a que tenemos que tener limpias las cosas, a que yo qué sé, o sea, estamos aprendiendo cosas, ¿no? Que a mí me parece que se nos tiene que quedar aquí metidito ya para siempre, ¿no? Pues sí, esperemos que saquemos lecciones Eso es, positivas de todo esto y bueno, y que salgamos para adelante, que eso seguro, eso tardaremos un es. poquito más, un poquito menos, pero Pero seguro. tenemos que salir, tenemos que salir. Oye, pues doctora, muchísimas gracias. Estoy convencido ahora, después de esta entrevista, que el doctor Celso Arango o sea, tenía razón como siempre. Como Y, siempre. y nada, muchísimas gracias y volveremos a hablar seguro. Gracias a ti, Álvaro, y a vosotros por toda la labor que hacéis con vuestros niños. Gracias, gracias. Gracias.